Hola, ¿qué tal? Este es el segundo ejemplo de organizar datos en una tabla. Si no has visto el primero, sería conveniente verlo. Este caso es distinto porque si te fijas tenemos muchos datos todos diferentes. Se repiten muy poco. Si hiciera una tabla similar a la que se hizo en el primer ejemplo, sería una tabla un poco absurda en el sentido de que los datos no estarían bien organizados porque sería en cada fila este dato se repite una vez, este otro dato una vez, este otro dato una vez. Muy pocos se repiten dos veces y sería una tabla enorme. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Agruparlos en intervalos. ¿Cómo se hace eso? Lo primero es ver cuál es el menor de todos esos datos, que es el 20. Es el menor de los datos. ¿Cuál es el mayor de los datos? Por aquí hay un 96, aquí hay un 99. Nadie acertó 100, pues el mayor es 99. Este es el rango de datos. Todos los datos están entre 20 y 99. ¿Qué tenemos que hacer? Pues diseñar unos intervalos que incluyan todos los datos que hay entre 20 y 99. Sería cuestión de que no salgan ni demasiados intervalos ni demasiado pocos. Por ejemplo, para 30 datos, pues está bien 4 intervalos, 5. Debemos aplicar un poco de sentido común. No tiene mucho sentido que para estos datos 30 hagamos 10 intervalos. Ni tampoco tiene mucho sentido hacer 2 intervalos solo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues, por ejemplo, si vamos de 20 en 20, pues tendremos de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. 4 intervalos. Vamos a hacerlo así. Ponemos aquí intervalos, o también lo podríamos llamar aciertos en este caso, porque estamos hablando de los resultados de un examen de 100 preguntas. Cada uno de estos números es el número de aciertos que tuvo cada alumno. Primer intervalo. Como 20 es un número redondo, lo podemos empezar en 20 directamente. Desde 20 a 40. La amplitud del intervalo que le vamos a dar es 20. ¿Podríamos hacerlo de otra manera? Por supuesto que sí, y también sería perfectamente válido. Podría ser de 10 en 10 o de 15 en 15. Todas esas maneras son válidas también. Depende de lo que nos interese y también un poco del sentido común que le apliquemos. Bueno, en este intervalo falta algo. Falta un corchete por aquí, un paréntesis por aquí. ¿Qué quiere decir eso? El corchete quiere decir incluido. El paréntesis quiere decir no incluido. Es decir, si por aquí hubiera un dato que fuera 40, no estaría incluido en este intervalo. ¿En qué intervalo estaría incluido? Pues en el siguiente. Aquí hay un corchete. Esto es muy importante. No puede estar el mismo dato incluido en dos intervalos. Muy bien, ya tenemos los intervalos diseñados. Siguiente columna es x sub i. En este caso, estamos hablando de intervalos. X sub i lo llamamos marca de clase. ¿Por qué ese nombre? Bueno, ¿qué significa clase? Cada intervalo es una clase. Esto es una clase, esto es otra clase, esto es otra clase y esto es otra clase. Tenemos 4 clases en esta clasificación. ¿Qué significa la marca de clase? Pues es el número, el valor que representa a la clase, o sea, el intervalo. ¿Qué valor lo representa aquí? Pues el intervalo es de 20 a 40, pues la marca de clase es 30. Es justo el valor medio. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí se ve directamente a ojo, pero si fueran números un poco más complicados, se calcula sumando y dividiendo entre 2. 20 más 40 es 60. 60 dividido entre 2 es 30. 40 más 60 es 100. Entre 2, 50. En este caso no hace falta ni hacer esa operación. Está claro cuál es el valor que está justo en el medio de 60 y 80, ¿no? Y aquí también. Esta es la marca de clase. F sub i, ya lo conocemos del anterior vídeo, es la frecuencia absoluta. Es el número de veces que se repite cada dato.
En este caso es los datos que hay en cada intervalo. Pues no nos queda otra que empezar a contar. ¿Cuál es la mejor manera para no equivocarnos? Pues la siguiente. Aquí hay un 20, está en este intervalo, claramente. 25, también. 60. ¿Dónde está el 60? ¿En este intervalo o en este? Por supuesto en este, en el de abajo, porque aquí hay un corchete. 60 no está en este intervalo. Sería un error. Está en este. Y ya tengo toda la cuenta hecha. Hay que hacerlo concentrado porque es muy habitual equivocarse. Muy bien, pues aquí tengo 7. Aquí tengo 10. Y aquí tengo, si sumo todo esto, me da 30, que es el número total de datos. Si no me diera 30, algo he contado mal, porque aquí hay 30 datos. Por lo tanto, la suma de las frecuencias absolutas tiene que dar 30 obligatoriamente. Siguiente columna, frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. Para este intervalo, 7 dividido entre 30. Y eso da 0,233. Importante, como mínimo ponemos 3 cifras decimales. 6 entre 30, 10 entre 30 y 7 entre 30. Ya está calculado la frecuencia relativa. Y por último, el porcentaje. Como dijimos en el anterior vídeo, el porcentaje es la frecuencia relativa multiplicado por 100. O sea, corriendo la coma, 2 puestos hacia la derecha. 23,3%. Ya está organizados los datos en una tabla. Vamos con el histograma. En un histograma tenemos la frecuencia absoluta en el eje Y y tenemos la variable en sí, que la podemos llamar aciertos o X sub Y, lo tenemos en el eje X. Pues ponemos la escala. Y ahora, en el eje X tenemos que colocar los intervalos. Aquí está el 0, aquí estaría el 20, aquí el 40, 60, 80, 100. Primer intervalo va de 20 a 40. ¿Hasta dónde llega la frecuencia absoluta? Hasta 7. O sea, hasta aquí. Pues levanto un rectángulo, un rascacielos, como lo queramos ver, hasta arriba. Esto es un histograma. Cuando hacemos un histograma es porque hemos organizado los datos en intervalos, ¿vale? De 40 a 60 llega hasta 6. En un histograma estos rectángulos van pegados entre sí, porque los intervalos son contiguos todos. En un diagrama de barras, como el ejercicio anterior, no es así, porque no estamos hablando de intervalos. Son barras separadas unas de otras, de 60 a 80, y por último de 80 a 100, y ya tenemos nuestro histograma hecho. Por último, hacemos el polígono de frecuencia. Suena muy rimbombante, pero es lo más fácil. En el punto medio de la azotea de cada rascacielos, para que nos entendamos, vemos que ese punto medio, este es el 30, representa la marca de clase. Cada punto medio representa la marca de clase. Pues polígono de frecuencias es unir estos puntos. Y ya está hecho. Organizados los datos en una tabla,
histograma y polígono de frecuencia. Nada más, saludos.